Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. El Señor me los bendiga. Saludos, saludos a cada uno. Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. El Señor me los bendiga. El Señor me bendiga a cada uno de los que van a estar escuchando este en vivo. Damos gracias a Dios por poder estar aquí, por su amor y su misericordia. Doy gracias, Padre, por este tiempo de adoración que tuvimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, amado Dios, por esta palabra poderosa que tú traes a tu pueblo. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú trayendo tu palabra a tu pueblo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy gracias, amado Dios de gloria, por este momento, por este tiempo. Traigo esta enseñanza, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Amado Dios de gloria, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Padre, por este momento que podemos estar aquí, Señor, para darte a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias porque cada día nos enseñas. Gracias porque cada día nos capacitas. Amado Dios de gloria, te doy gracias por esta palabra poderosa que traes a tu pueblo. Amado Espíritu Santo, sé tú enseñando, sé tú, Espíritu Santo, trayendo, abriendo el espíritu de su mente, levantando el espíritu de su mente, alumbrando el espíritu de la mente de cada uno de mis hermanos, aquellos que van a estar escuchando esta palabra, Señor, para que ellos puedan caminar en victoria, para que ellos puedan caminar, Señor, en ese poder, en esa gloria, en esa doxa que tú nos has dado, Padre, porque tú nos has dado un poder, una autoridad, Padre, que podemos ir, Señor, en toda la tierra, Padre eterno, a ser discípulos, dice tu palabra, ir predicar, llevar la palabra. Oh Dios de gloria, que tu pueblo pueda entender, Señor, todo el poder que nos has dado para la gloria de tu nombre, que no somos, es un poder, o que tú ganaste, Cristo, en la cruz del Calvario, a través de tu sacrificio y que resucitaste al tercer día. Oh, gracias, amado Cristo de gloria, porque es un poder delegado, es un poder que en el nombre de Cristo Jesús nosotros avanzamos. Oh Dios de gloria, enseña a tu pueblo, Padre. Enséñale, Señor, para que se levante en estos tiempos, Señor. Enséñanos a cada día, Padre, a levantarnos con poder y gloria, con autoridad. Oh Padre eterno, con ese energema del Cristo resucitado. A cada día caminar con gloria, porque el diablo, Satanás, la serpiente antigua, está vencido, está debajo de nuestros pies. Oh, porque ahí lo puso Cristo, porque ahí lo pusiste tú, precioso hermano mayor. Gracias, Padre. Gracias porque nos diste a tu Hijo, a tu unigénito, en la cruz del Calvario, para que sea nuestro sumo sacerdote. Él llevó todos nuestros pecados, los clavó en la cruz y su sangre preciosa nos limpia cada día. Gracias, Padre, porque resucitó al tercer día, porque hoy se sienta a la diestra contigo, Padre eterno. Nuestro amado Jesucristo, nuestro precioso y sumo sacerdote. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos enseña, que nos capacita cada día. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo, porque a cada día intercedes aún por nosotros. Aún estás intercediendo con deseos inefables, aún con gemidos. Intercedes por nosotros. Así dice tu palabra. Gracias, Cristo, porque tú intercedes por nosotros. Gracias porque tu amor y tu misericordia, porque tu fidelidad nos persiguen a cada día. Gracias por esta palabra poderosa. Desde ya atamos todo poder de las tinieblas que quiera moverse alrededor de cada uno de aquellos que van a estar escuchando esta enseñanza. Ato y digo todo espíritu de distracción, toda proyección astral que se esté moviendo alrededor. Hoy se ha cortado todo cordón de plata en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra, Señor, corre, corre, Padre eterno. Oh, gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Y así, amados hermanos, vamos a comenzar con la palabra y nos vamos a ir en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras escrituras en Lucas,
Lucas 15 y 16. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Vamos a ir a Lucas 15, 16. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. No, perdones, Lucas 24, 15 y 16. Estaba diciendo 15, no, es Lucas 24, capítulo 24, versículo 15. Gracias te damos, Señor. Lucas 15, 24, para los que lo van a estar anotando. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 15, 24. Dice, sí, Lucas 15, 24. Dice, perdón, 24, 15, sí. Disculpen, hermanos. Es 24, 15. Gracias. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como a las mujeres habían dicho. Pero, gloria a Dios, es 24, 15. No estoy leyendo el 24. Sí, es el 15, 15. Pero voy a leer, dice, sí, 15 y luego vamos a leer el 24. Es 24, 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice el 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y dice el 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único fariseo en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Hasta ahí vamos a dejar, hasta el 18. Lo que quiero traer y lo que Dios me dio es cómo muchas veces el pueblo de Dios acepta a Cristo, pero estoy hablando de ya el pueblo de Dios que tiene sentado o tiene tiempo ya en la iglesia, pero que aunque aceptó a Cristo, aunque como su único y suficiente Salvador lo aceptó por fe, va a la iglesia todos los domingos, es un cristiano, no voy a llamar cristiano, sino voy a llamar, es un hijo de Dios, porque hay mucho poder en nuestra boca. Entonces, es un hijo de Dios, es el cuerpo de Cristo, que reconoció a Cristo, reconoció el sacrificio de Cristo en la cruz, es fiel todos los domingos o los días que tiene servicio en la iglesia o aún en su casa, pero que por alguna razón puede ir aún caminando, puede ir aún platicando con Cristo y no saberlo. Porque aquí dice que ellos, dice, mientras ellos iban caminando, eran dos de los discípulos, ellos iban caminando en el camino de Emaús, dice, iban caminando y entonces se le acercó y preguntaba qué plática era la que llevaban, qué comentario era lo que estaban haciendo y por qué estaban tristes. Era Cristo preguntándoles a sus discípulos, pero ellos todavía le responden y le dicen que si era el único forastero que no se había enterado de todo lo que había sucedido. Pero ¿por qué pasa esto muchas veces? Y aquí es donde quiero venir, quiero explicar. Porque muchas veces el pueblo camina, pero camina con un velo en su entendimiento, que aunque camina con Cristo, no puede verlo, no puede ver su gloria, no puede caminar en el Cristo, en ese Cristo poderoso, en ese Cristo glorioso, en la energía del Cristo resucitado, en ese poder, en esa doxa, en esa gloria que Dios tiene, porque está sentado a la diestra del Padre. Entonces el pueblo camina muchas veces y no puede ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados como ellos caminaban con Dios
iban con Cristo, pero no lo podían ver. Ahora nos vamos a ir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Entonces, nos vamos a ir a... Vamos a leer a Juan 9, vamos a leer a Juan 5, 9, 5. No sé si estoy en el... A ver, vamos a leerlo. Juan 9, 5. Dice Juan 9, 5. Gloria a Dios. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dice el 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero me quiero concentrar en el versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y después lo envió. Entonces, aquí en este versículo de Juan 5, perdón, 5, de Juan 9, 5, 6 y 7, Cristo le está hablando cuando sacó saliva y puso lodo y le untó en los ojos del ciego. Aquí estamos hablando del Cristo ortodoxo, del Cristo que camina en la tierra, del Cristo de sandalias, del Cristo que usted lo podía ver. Aquí pudimos hablar hace tiempo atrás de que cuando Cristo caminaba en la tierra, era como nosotros. Usted lo podía ver y si estuviera en estos tiempos, yo lo pudiera ver como estoy mirando a mis hermanos que tengo aquí en vivo. Entonces, en ese tiempo, los que caminaban o los que sus discípulos podían verlo, podían tocarlo. Entonces, él caminaba, el Cristo que estaba caminando en la tierra, el Cristo que vino a cumplir la ley, porque no el pueblo de Israel tenía los mandamientos, pero no los pudo cumplir. Entonces Cristo vino a cumplir la ley. Estaba escrito ya en los profetas, estaba escrito desde antes que él iba a cumplir la ley. Entonces él estaba caminando, pero era el Cristo el Cristo que caminaba en la tierra, el Cristo ortodoxo, el Cristo que vino a cumplir las promesas. Entonces dice el 5, entre tanto que estoy en el mundo, o sea, les estaba refiriendo en que estoy caminando con ustedes. Dice, gloria a Dios, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y entonces le dijo, vete a lavar. Pero el ciego no lo vio porque no podía ver, pero él sintió sus manos, sintió cómo lo tocó porque Cristo estaba físicamente aquí en la tierra. Pero en el versículo de Lucas 24, 15 y 16, él ya había resucitado. Dice, ahí era cuando ya él había ido a la cruz y resucitó. ¿Por qué los discípulos, que sus dos discípulos que caminaban hablando y se fueron, no lo pudieron ver? Porque cuando él se acercó con ellos y les preguntó qué pláticas son las que ustedes tienen y por qué están tristes, ellos, sus ojos estaban velados porque ellos conocían, pero al Cristo de sandalias, el Cristo que caminaba en la tierra, el Cristo ortodoxo, el Cristo que todavía no había ido a la cruz. Entonces, como ellos estaban acostumbrados, sus ojos estaban acostumbrados, que solamente caminaban, lo veían, lo escuchaban físicamente, y lo único que sus ojos alcanzaron a ver es que Él llegó a la cruz, que Él fue crucificado en la cruz. Ellos pudieron ver cómo fue golpeado, cómo fue escupido, cómo cargó la corona de espinas, cómo le dieron los 40 latigazos o 39 más uno, cómo lo golpearon, dice que cómo lo humillaron, cómo lo crucificaron. Sus ojos de ellos hasta allí alcanzaban. Muchas veces el pueblo de Dios en estos tiempos está caminando
en ese mismo, en ese mismo nivel, vamos a llamarlo así, solamente camina, aceptó a Cristo, fue a la cruz, aceptó al Cristo de la cruz, el que dio su sacrificio en la cruz, que resucitó, porque se predica, dice, oh, es el Cristo que resucitó, pero verdaderamente lo entienden, pero verdaderamente el velo se ha quitado de sus ojos, porque como estos discípulos llevaban el velo en sus ojos y Cristo estaba hablando con ellos y les preguntaba, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que ustedes hablan? ¿Por qué es tan triste? Y ellos todavía preguntan y dicen, ¿eres tú el único fariseo que no sabe lo que pasó? Y ellos se ponen a contar en la historia de lo que pasó. ¿Por qué? Dice, porque sus ojos estaban velados. Entonces, ¿en qué yo quiero, los que van a escuchar esta enseñanza, los que van a estar, porque yo sé que hay muchos que escuchan las enseñanzas, que ellos puedan ver y entender en qué Cristo, a cuál Cristo es el que están siguiendo? No es malo seguir solamente el Cristo ortodoxo. ¿Por qué? Porque vino, caminó en la tierra, sufrió en cuerpo, llegó hasta la cruz, su cuerpo murió, él se dio un sacrificio a la cruz y resucitó. Pero hasta ahí se quedan como estos discípulos que caminaban en el camino a Emaús. Hasta ahí solamente van a la cruz y regresan. Y ellos dicen, oh, es que Cristo resucitó, pero no tienen el entendimiento. Ellos hablan de un Cristo que resucitó, que camina, pero ellos no pueden caminar con ese Cristo. ¿Por qué? Porque solamente su entendimiento es que llegan a la cruz, de que Cristo caminó, de que Cristo hizo el sacrificio, pero a la cruz ahí llegan. Llegan al pie de la cruz y dicen, oh, Cristo llevó nuestros pecados. Y es verdad, así fue. Cristo llevó nuestros pecados. Cristo clavó todas las actas de los decretos que el diablo tenía en contra de nosotros y lo clavó en la cruz. Eso es así. Pero el pueblo o nosotros tenemos que caminar, atravesar la cruz. No solamente llegar al pie de la cruz, no solamente llegar al pie del Cristo que fue clavado en la cruz, porque si solo se llega hasta allí, entonces el conocimiento que se tiene no se tiene no se puede caminar en ese Cristo glorioso, ese Cristo de poder, el Cristo que levanta muertos. ¿Por qué? Porque solamente se llega a la cruz. Para caminar en el Cristo glorioso hay que atravesar la cruz. Hay que atravesar la cruz y resucitar con Cristo. ¿Quién nos resucita? Cristo es el que nos resucita. ¿Y quién es el que nos levanta y nos empodera? Es Jesucristo. Es Cristo a través de su Espíritu Santo. Pero si uno no tiene el entendimiento y si no alcanza y solamente llega a la cruz en el Cristo ortodoxo, entonces no es malo, pero no se vive con un poder, con una gloria. ¿Por qué? Porque el velo que está en el entendimiento que no pueden ver y pues caminan con Cristo. Yo no digo que no caminan con Cristo, igual que estos discípulos. Ellos iban caminando con Cristo, pero no lo pueden ver. Así que entonces mucho pueblo de Dios solamente camina y no es que camina solo, camina con Cristo, pero tiene el entendimiento velado. Hoy en este día voy a animarlos que a través de la enseñanza que no solamente lleguen a la cruz, que atraviesen la cruz y que resuciten así como Cristo resucitó al tercer día, pero no solo que resucitó, sino que se sientan a la diestra del Padre juntamente con Cristo, porque ahí Cristo nos llevó. Y cuando alguien tiene el entendimiento o llega a tener ese entendimiento del Cristo glorioso, camina en gloria, camina en poder, ya no tiene miedo, ya no pueden venir cosas, pueden venir porque nuestra fe va a ser golpeada para avanzar más allá. Puede el enemigo aún incluso venir, pero nosotros avanzamos. ¿Por qué? Porque caminamos en ese Cristo de gloria. Puede ser unos 2 o 3 días, pero después nos levantamos con poder y gloria y avanzamos para la gloria de su nombre. Porque el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento es que el Cristo resucitó
resucitado es un Cristo de poder, es un Cristo de gloria, es un Cristo que levanta muertos, es un Cristo que no tiene límites, es el que hizo los cielos y la tierra, es la voz del Padre, porque dice que estaba con el Padre. Entonces, para Él no tiene límites, todo lo puede en Cristo resucitado. Pero el Cristo de sandalias o el Cristo ortodoxo, ese Cristo ortodoxo solamente llega a la cruz. No le dijo a la mujer sirofenicia, yo no he venido por los perritos. He venido, porque así la llamó, así dice la palabra. Dice, yo he venido por los hijos, pero no he venido por ustedes. Pero era tanta la fe de aquella mujer que aún así, por la fe que tenía, consiguió su milagro que ella estaba buscando de Dios. Porque Dios le agrada al que tiene fe. Él mira, porque Dios mira, escudriña y escucha. Entonces Él mira la fe que nosotros tenemos. Pero Él le dijo a ella, yo he venido por el pueblo de Israel. No he venido por ustedes. Entonces, cuando solo se camina el Cristo ortodoxo, hay un límite. Y muchas veces se pone a Dios en cuatro paredes porque o se encierra en una caja porque se dice, oh no, Dios no puede hacer esto, es que Dios lo tiene que hacer así, es que Dios habla así, es que Dios no puede hablar así, es que eso yo no sé qué es, porque ¿por qué? Porque tiene límites, porque el Cristo que le sirve es el ortodoxo, es el que caminó en la tierra y Él tiene límites. ¿Por qué? Porque le dijo a la mujer, no. Entonces, cuando se sigue el Cristo de sandalias o el ortodoxo, entonces hay un límite y su entendimiento no puede llegar más allá. Pero cuando uno empieza a seguir el Cristo resucitado, el Cristo de poder, entonces no tiene poder. Algunos nos pueden decir, o el médico puede decir, oh, es que es esto, es que es lo otro que tiene, y se dice, no, mentira del diablo, eso no es cierto, porque yo tengo a un Cristo de poder, el Cristo que me sana, el Cristo que me restaura. Y si no ha llegado mi tiempo, porque yo sé que algún día me voy a ir con Él, y yo no temo, pero si mi tiempo no ha llegado, entonces Él me levantará. No hay nada que pueda venir en contra de mí, no hay enfermedad. Yo revoco lo que el médico dijo, yo revoco lo que el médico soltó, porque yo confío, yo creo en el Cristo de poder, en el Cristo que levantó los muertos, el que levantó a Lázaro de 4 días. Entonces, si levantó a un muerto, ¿qué no podrá hacer conmigo? ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay un Cristo de poder, un Cristo de gloria. Ya sus ojos no están velados, ya sus ojos pueden ver a Dios, pueden ver la gloria de Dios, y sus ojos ya no tienen límites, sino pueden ver la grandeza y el poder de Dios. Entonces, yo animo a mis hermanos que de hoy en adelante, no más hasta la cruz, avancen traspasando la cruz y que Cristo sea el que nos guíe, que Él no tiene límites, y no caminar como estos dos que estaban caminando con un entendimiento, con un velo, no podían ver, porque el que no alcanza a ver o solamente habla pero no tiene el entendimiento del Cristo resucitado, no va a poder caminar con gloria y con poder. ¿Por qué? No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra. La palabra dice que ellos no lo podían ver. Y yo decía, Señor, pero así hay mucho pueblo caminando con Cristo, pero no lo puede ver. Ahora nos vamos a ir a Marcos 6:7. Gloria a Dios, porque vamos a traer la palabra. Te alabo, Señor. Marcos 6:7. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Dice 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
Pero aquí todavía estamos hablando del Cristo que caminaba, el Cristo ortodoxo, el que estaba caminando en la tierra. Aquí, imagínense, muchas veces se tiene miedo cuando aquí aún era el Cristo que caminaba en la tierra, que mandó a sus 12 a que fueran, les dio autoridad, pero delegada que él tenía del Padre. Se los envió, porque aún él no había ido a la cruz. Estamos hablando de Marcos 6:7, donde él todavía estaba, él caminaba con sus discípulos, pero los envió a que dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen ya nada para el camino y todo, instrucciones que les dio. Pero ahora nos vamos a ir a Lucas 10, gloria a Dios. Lucas, no sé si lo noté bien, dice 1 y 2. Vamos a ir a Lucas 10, 1 y 2. Lucas 10, gloria a Dios. Dice 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Este es otro de los mismos, pero aquí de cuando él todavía caminaba, de Lucas 6:7, el Cristo que caminaba en la tierra, el Cristo ortodoxo. Dice que no solamente mandó a 12, sino mandó a 70 más. Y les dio instrucciones que fueran y llevaran la palabra. Los envió otra vez, dice, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Estamos hablando del Cristo ortodoxo, del que caminaba en la tierra. Ahora nos vamos a ir a Mateo 28. Gloria a Dios. Porque lo que yo les quiero hablar es que pareciera, y ustedes van a decir, es que la hermana, no, pareciera como, ¿cómo puede ser posible? O sea, en la mente a veces no alcanza a entrar, pero es el Cristo que caminó en la tierra, es uno. Y el Cristo que resucitó, bueno, es Jesús cuando caminó en la tierra. Y Cristo cuando resucitó, entonces es Jesucristo. Pero Jesús el que caminó en la tierra es el Cristo ortodoxo, pero es Jesús, el hijo de María, el hijo adoptivo de José, que caminó en esta tierra. Él le dio instrucciones a los 12, luego a 70. Pero ahora nos vamos a ir a Mateo 28, 18, 19. Y dice Mateo 28, 18, 19, gloria a Dios. Dice, y Jesús se acercó y les dijo, gloria a Dios, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta aquí? Hay veces cuando se estudia la Biblia no se alcanza a entender que cuando los envió en Marcos 6:7, él caminaba, él era Jesús, el hijo de María. Pero en Mateo 28, que los volvió a enviar otra vez, allí es el Cristo resucitado. Allí ya es diferente, porque allí es cuando nos envió a nosotros también. ¿Por qué? Porque si usted solamente se queda con el de Marcos 6:7 y Lucas 10:1 y 2, entonces por eso le digo, son 12 etapas. No se enoje conmigo, ahí está en la palabra, son 2 etapas. El Cristo, el Hijo de María, y el Jesucristo, que es resucitado, pero Él es Jesús. El Cristo ortodoxo, el Hijo de María, el de Marcos 6:7 y de Lucas 10:1 y 2. Pero cuando estamos hablando de Mateo 28, 18, 19, la palabra es la misma. Pero aquí es cuando Cristo ya resucitó. Aquí es ya cuando Jesucristo, Él fue a la cruz, estuvo 3 días en la tierra,
y resucitó con poder y gloria. Le quitó la legalidad que las tinieblas le había quitado a Adán y a Eva. Todo lo que ellos tenían se lo quitó. Cristo clavó nuestros pecados en la cruz, pero ahora Él resucitó con poder y gloria y dice que avergonzó a las tinieblas públicamente. Entonces, aquí del Cristo que me está hablando, de Jesucristo, ya resucitó, entonces envía otra vez y les da una comisión. Allí es donde entramos nosotros, que dice que les dio, dice, y Jesús se le acercó, gloria a Dios, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí él dice, porque él dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y en todo lugar. O sea, cuando dice todo, es todo. En el cielo, en la tierra, en el segundo cielo, debajo de la tierra, donde su mente pueda recorrer. Las estrellas, las constelaciones, el universo, los multiversos, todo. Porque dice que toda potestad le fue dado. ¿Por qué? Porque él ya vino en sacrificio, derramó su sangre en la cruz del Calvario, resucitó y aún él con su sangre se presentó en el tabernáculo celestial y entregó su sangre. Entonces ahora dice que todo fue puesto, toda autoridad le fue dado a él. Y dice, se acercó y les habló, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, y aquí dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el primero solamente les dijo, vayan y hagan discípulos. Cuando habla Marcos 6:7, vayan y prediquen, vayan y echen fuera demonios, vayan. Pero no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí ya Él resucitó. Entonces, ¿a qué Cristo usted está siguiendo? Está siguiendo solo el que caminó en la tierra y llega a la cruz y hasta allí se queda en la cruz, o está siguiendo al Cristo resucitado, al Cristo de poder, al Cristo de gloria, al Cristo que nos comisionó. Porque nos vamos a ir ahora, gloria a Dios, a Juan 20:19. Te alabamos, Señor. Yo sé que a algunos de ustedes que van a estar escuchando van a decir qué es lo que está hablando la hermana, porque yo sé que hay muchos que me escuchan y que aún hay muchos que ya tienen el conocimiento, yo lo sé también, pero hay muchos que aún no. Entonces, por primera vez van a estar escuchando esto. Vayan, estudien, pregúntenle al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo abra su mente. Y yo creo que, bueno, yo lo puedo decir así. Es como Cristo caminó, está en todas las escrituras. Él vino en cuerpo y caminó en la tierra, pero después Él resucitó, después que se dio el sacrificio. No creo que es tan grande poder entenderlo, pero en el nombre de Cristo Jesús cae la religiosidad, cae todo enseñanza de religiosidad. ¿Por qué? Porque, como les dije, cuando se tiene la religiosidad se encierra a Dios en un cuarto y se dice, Dios no obra así, Dios no puede hacer así, es que Dios no habla así. Se le ponen límites. ¿Por qué? Porque el Cristo que caminaba en la tierra, o Jesús solamente, el Hijo de María, Él, el Hijo de María y del Padre, pero me refiero que caminaba en la tierra. Por eso es Cristo, porque es 100% Dios, 100% hombre. Pero él había límites. ¿Por qué? Porque no había resucitado. Pero ahora nos vamos a ir, gloria a Dios, a Mateo 28. Perdón, Juan 20. Ya leímos Mateo 28. Vamos a ir a Juan 20. Gloria a Dios. Están muy atentos los que están aquí. La gloria sea a Dios. Juan 20. Te alabamos, Señor. Gracias. Sí, gloria a Dios. Juan 20:19. La gloria sea para Dios.
Ok, nos vamos a ir a Juan 20, 19. Gloria a Dios, hasta el 22. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, por eso lloro el primer día de la semana, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dice, perdón, ando un poco con la garganta afónica, dice, pero vamos a seguir. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Porque ellos dicen que tenían miedo. Dice que estaban en un cuarto, dice, el primer día de la semana estando las puertas cerradas. Estaban en un cuarto, yo me imagino, no sé, imagínense ustedes en un cuarto, no sé, en una casa, en una sala, donde estaban, pero estaban encerrados y estaban todos con temor. Dice, por miedo a los judíos. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar 10 personas o 7 o 6, los que ustedes quieran imaginar, o 4 o 3 o 2 encerrados en un cuarto con temor y diciendo no sé qué va a pasar y estando ahí y de repente llega Jesús y se les aparece, no, pues yo no sé, yo creo que caen desmayados. Por eso Cristo les dijo paz a vosotros. Cuando Él llegó con ellos, le dijo paz. Por eso muchas veces cuando nosotros oramos o cuando alguien está muy angustiado y aún pide que oremos por esa persona, decimos la paz de Cristo, la paz de Dios sobre tu vida, la paz ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y muchas veces cuando solo decir la paz de Jehová Shalom, la paz de Cristo en tu vida ahora en el nombre de Cristo Jesús, la persona empieza, ok, y se empieza a tranquilizar, porque muchas veces no puede ni hablar. Y cuando se dice la paz de Dios en tu vida, entonces la persona empieza a tranquilizarse y entonces empieza poco a poco a poder hablar, a poder explicar lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban con temor, estaban con miedo, encerrados. Yo me imagino si Cristo se aparece y no les dice primero la paz, caen desmayados allí. ¿Por qué? Porque estaban llenos de temor y miedo. Pero Él le dijo, paz, la paz a vosotros. Y les mostró, o sea, Él se hizo visible, les mostró las manos, les mostró su costado, les dijo, yo soy. Y empezó a darse a conocer a ellos. Entonces dice que se regocijaron. Y entonces ellos pudieron regocijarse con Él. Porque si no, entonces pues no se hubiesen podido regocijar. ¿Por qué? Porque no tenían la paz de Dios. Pero vamos a leer, leímos solo hasta el 20. Vamos a leer el 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Si se dan cuenta, Él mencionó 2 veces paz. Cuando Él llegó, dijo la paz. Y luego otra vez en el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, dice, a vosotros, dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, los primeros que iban caminando, por eso les estoy trayendo con Biblia. Los primeros cuando iban caminando en el camino de Emaús, ellos caminaban con Cristo, pero ellos estaban acostumbrados solo a ver el Cristo que caminaba, el Cristo ortodoxo, el que caminaba en la tierra. Pero aun cuando entró con estos que estaban, ya eran más y estaban dentro del cuarto, Él dijo, paz a vosotros. Luego después les dijo, paz. Otra vez, dice, les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo a quienes, y ahí le dice, a quienes remitéis los pecados, les son remitidos. Pero hasta ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque ahí cuando les dijo, recibid el Espíritu Santo, entonces ahí es cuando
es al Cristo resucitado, es el Cristo, ya ese velo que había se les quitó. Y ahí es, porque muchos dicen, no, pues es que cuando yo acepté a Cristo, también Espíritu Santo, sí. Pero de verdad, seamos honestos, ¿de verdad ustedes pueden escuchar al Espíritu Santo? Porque si no pueden escuchar el Espíritu Santo, es que el velo está, porque el Espíritu Santo está ahí con Cristo, está caminando con ustedes, pero no lo pueden ver. No puede, si no pueden ver a Cristo menos, o sea, el Espíritu Santo camina, pero no lo van a poder escuchar. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados. Entonces, hay que quitar en el nombre de Cristo Jesús esos velos y vamos a orar para que Dios quite el velo y que ellos puedan caminar y que nosotros, porque yo también me incluyo, podamos caminar en ese Cristo victorioso, porque Él camina con nosotros, en esa energía, en esa doxa, en ese, de verdad que las palabras es porque la gloria de Dios, cuando uno la mira en la vida, uno no puede decir otra cosa más que hablar de la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas y de cómo Dios aguarda nuestras vidas, aguarda nuestras familias y llega un tiempo, porque no vamos a ser eternos en esta tierra, y el día que Dios tiene escrito en su calendario para que nos vayamos con Él, nos vamos en paz. Y aún decir, yo me voy porque llegó mi día, porque Dios ya me dijo, porque si ustedes lo pueden creer, el Espíritu Santo nos va a decir, arregla tus cosas porque ya no te puedo dejar aquí. El Padre ya te quiere con Él. Tus días en esta tierra se terminó. Y uno puede decir, ¿saben qué? Tranquilos todos. Yo he escuchado testimonios de personas que cuando están enfermos o cuando alguna cosa pasa, son hijos de Dios, son el cuerpo de Cristo. Ellos le dicen a sus familias, ya, tranquilos, vengan, yo voy a orar por ustedes. Ya, o sea, que la paz de Dios se quede con ustedes, porque a mí el Espíritu Santo ya me dijo que me voy. Y yo estoy contento, y yo estoy feliz, porque mi Padre me lleva. Hoy miraré la gloria del Padre. Y ustedes quédense tranquilos, que yo les dejo la paz de Dios en sus corazones. Y esfuércense, caminen, porque yo los veré allí. Yo he escuchado testimonios de hombres y mujeres de Dios que pueden decirle eso a sus familias y decirles, tranquilos, solamente tranquilos. Y otros han dicho, pongan alabanzas, porque yo quiero escuchar las alabanzas, porque yo quiero irme con las alabanzas. Y aunque no puede, tal vez su boca ya no puede hablar porque ya su cuerpo está cansado, pero su corazón, pero su alma está gritando, está cantando, y no está gritando de tristeza, está adorando, está alabando. Yo una mañana me puse a alabar a Dios y de verdad que con un gozo, con una alegría, y si ya la garganta la tenía un poquito, pues un poquito afónica, me estaba quedando más, pero para la gloria de Dios aquí sigo, porque es Dios el que me da la fuerza y el que capacita mi garganta para adorarlo, para gritar que Él es grande y para traer su palabra para la gloria de su nombre. Y así vamos a seguir y nos vamos a ir ahora, gloria a Dios, vamos a irnos a Marcos 16:18. Gloria a Dios. Marcos 16:18. Te alabamos, Señor. Dice Marcos 16:18. Dice, vamos a leer, dice desde el 15. Vamos a leer desde el 15. Gloria a Dios. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow. Y estas señales seguirán a los que me creen. A los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si se dan cuenta que es muy parecido a lo que dijo en Marcos 6:7,
pero en Marcos 6:7 era Jesús, el Cristo ortodoxo, el que caminaba con sus discípulos. Pero aquí en Marcos 16:17 y hasta el 18, aquí él está hablando ya cuando él fue glorificado. Aquí ya no se le mostraba a todos, aquí solamente se le mostraba a sus discípulos. Y el cuerpo que él ya tenía era un cuerpo glorificado, porque él ya había resucitado, traspasaba las paredes, se aparecía de acá ya. A los que él quería que lo vieran, se mostraba. A los que no, no lo podían ver. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. Solamente a los que él se mostraba y aún a sus discípulos que les dijo recibid el Espíritu Santo, ellos los podían ver. Pero a otros, como María Magdalena, en el primer día cuando él resucitó, fue la primera que llegó en la resurrección y él se le mostró a ella. ¿Por qué? Porque pero aún ella dijo, eres tú el hortelano, eres tú el que trabajas en este lugar, eres tú. ¿Dónde lo llevaste? ¿Dónde llevaste a mi Señor? Dime dónde lo llevaste. Ella tampoco, si se dan cuenta, ella no lo pudo ver. Sí lo miró, pero no lo miró hasta que él se le reveló. Cuando él se le reveló a ella, entonces ella pudo ver y quiso, entonces le dijo, maestro, eres tú. Pero mientras no lo pudo ver. Entonces, yo lo que quiero traer es, ¿a qué Cristo usted está siguiendo? ¿Está realmente siguiendo solamente el que caminó? No es malo, pero llega a la cruz. Y si usted no avanza más adelante con el Cristo de poder, el que se sienta a la diestra del Padre, ese Cristo poderoso, entonces ore, empiece a orar, hable. Yo sé que esta enseñanza va a empezar va a empezar a mover. Yo sé que muchos se van a quedar como, ¿qué es lo que está predicando esta hermana? Pero muchos se les va a abrir el entendimiento porque van a ir a buscar en la palabra, van a leer, le van a preguntar, Espíritu Santo, ¿será que todo este tiempo solamente he caminado y he seguido al Cristo que solo llega a la cruz? Y no es malo porque tú llevaste mis pecados en la cruz, pero solamente llego a los pies de la cruz y de allí no paso, de ahí me quedo. Hoy quiero ver tu gloria, hoy quiero ver el Cristo resucitado, hoy yo quiero atravesar esta cruz en el nombre de Cristo Jesús y quiero resucitar con Cristo y quiero sentarme a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Hoy lo quiero, hoy lo deseo, hoy lo necesito. Hoy se quita esas vendas, esos velos que aún estaban estos discípulos, que lo vieron, pero después cuando resucitó no lo podían ver, no lo podían entender. Entonces hoy se quita ese velo en el nombre de Cristo Jesús y agarra, quíteselo, porque en el mundo espiritual, cuando usted lo agarra y dice, hoy yo en el nombre de Cristo Jesús me quito ese velo de mis ojos, porque hoy en el nombre de Cristo Jesús yo quiero ver al Cristo resucitado. Espíritu Santo, revélame al Cristo resucitado, ese Cristo de gloria y de poder. Créame que si lo hace con fe, así va a ser hecho en el nombre de Cristo Jesús. Así va a ser hecho, porque es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo. Es el Espíritu Santo el que está enseñándonos, el que nos está revelando la palabra, es el que nos está guiando a cada día. Y hoy nos vamos a ir a Hechos 1, 2, 3 y 4 a hablar un poquito del Espíritu Santo. Solamente quiero traer porque es, gloria a Dios. Lo primero que les dijo, paz. Luego otra vez, paz. Que les dijo Cristo a sus discípulos. Y luego después les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que nos enseña. Por eso quiero traerles Hechos 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Y vamos a leerlos. Dice en el primer tratado, vamos a leer, sí, Hechos 1, el 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, ¿sí ven?
por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cómo lo hizo? Por el Espíritu Santo. Dice, a quienes también después de haber padecido, a quienes también después de haber padecido, presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, acerca, gloria a Dios, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es el Espíritu Santo, pero aquí se camina porque el Espíritu Santo está en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Allí Cristo está el Espíritu Santo, pero el problema es que no se ve, no lo pueden ver. Y ustedes háganse el examen, escuchan al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los exhorta, el Espíritu Santo los redarguye, el Espíritu Santo les dice, no hagas esto, el Espíritu Santo les dice, ora por tu hijo. El Espíritu Santo les dice, mira, este hijo ora para la gloria de Dios, conmigo lo hace. Muchas veces a través de visiones, a través de sueños o a través de la palabra, viene y me dice, ora por tu hijo. Nada menos hace como unos 3 semanas atrás, yo estaba orando por uno de mis hijos y el Espíritu Santo, yo no me acordaba de cosas que habían pasado, que cuando él tenía como 14, 13 años, sucedió algo que lamentablemente fue en la iglesia cristiana. Pero en aquel tiempo yo no entendía. Yo les dije, sí, está bien que él participe. Él participó de algo que no era correcto delante de Dios. Sé que el pueblo muchas veces no tiene entendimiento y yo sé que lo hicieron por ignorancia. No es que lo hicieron sabiendo. Yo no sé la persona que había traído eso, yo no lo sé. Si lo sabía o no sabía, eso Dios lo sabe y allá tendrá su recompensa con Dios. Pero el Espíritu Santo me dijo, es esto es lo que pasó con tu hijo. Allí atraparon el alma de tu hijo. Yo me quedé impresionada cuando ha pasado tanto tiempo, yo ni me acordaba de nada y el Espíritu Santo me trajo, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Y yo, sí, Señor. Allí fue donde atraparon, se fragmentó el alma de tu hijo. Y yo me quedé, Señor, ¿cómo puedo ser posible? Y entonces empecé a investigar porque ahí el Espíritu Santo me dijo, mira, ve, investiga lo que se hizo, porque yo no sabía y como en aquel tiempo no tenía el conocimiento que Dios me ha dado ahora, yo no sabía, así que me fui a investigar todo lo que había pasado. De verdad que le pedí perdón a Dios primeramente porque yo les dije, sí, mi hijo puede participar. Por ignorancia le pedí perdón a Dios. Y bueno, como Dios me ha dado el conocimiento, oré. Yo sé que todo se cortó. Yo sé que lo que estaba pasando a mi hijo, eso ya pasó. Ahora Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios lo lleva lo lleva de poder en poder. Pero es el Espíritu Santo el que nos enseña, es el Espíritu Santo el que nos va guiando, es el Espíritu Santo el que nos va revelando a Cristo. Si usted estaba caminando en el Cristo ortodoxo, entonces de hoy en adelante busque y vaya con el Espíritu Santo, que Él le va a revelar al Cristo de poder, al Cristo de gloria. Por eso quise traer últimos versículos y de ahí nos vamos a ir, gloria a Dios. Vamos a leer el 2, el 3, 2 y 3. Ya vamos a, no sé qué hora son, si ya vamos a estar terminando. Nos vamos a ir al 2, 3 y 4, gloria a Dios. Dice el 2 de Hechos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció
hicieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a leer el 17, dice, y esto está hablando desde antes que ya estaba escrito que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Antes estaba sobre los profetas, sobre los que traían la palabra, pero ahora está dentro de nosotros. Es el que nos está hablando, es el que nos está redarguyendo. Y dice en el Hechos 2:16, dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigio, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, eso ya sigue más adelante. Pero estos son los tiempos. Muchos dicen, no, es que vienen otros tiempos. Yo he escuchado prédicas de algunos pastores que dicen, oh, no, es que esto es para otro tiempo. No, de lo que el profeta Joel está hablando es en estos tiempos que Él derrama de su espíritu. Él ya derramó de su espíritu cuando Cristo vino. Dice, y todos fueron llenos. Él derramó de su Espíritu Santo. Él derramó de su espíritu. Estos tiempos son los tiempos en que el Espíritu de Dios está derramado y aún se está derramando en más grande manera, en donde los huesos secos empezarán a cobrar vida, en donde los huesos secos de lo que habla el profeta Ezequiel van a empezar a cobrar vida en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice, derramaré de mi espíritu, y dice, sobre toda carne, y nuestros hijos, nuestras hijas, los ancianos, todos. Dios, por eso digo, Dios nos habla de diferente forma a través de su Espíritu Santo, nos redarguye, nos exhorta a través de su palabra, a través de otro hermano. Él nos habla a través de visiones, ya cuando uno ya tiene más, que uno ya entiende, escucha y puede ya interactuar. El Espíritu Santo nos habla, y el Espíritu Santo a mí muchas veces me ha hecho, escuchaste lo que dijiste, estás mal. Y de verdad que, o muchas veces me dice, lo que hiciste estuvo incorrecto. Y de verdad que estamos en este mundo y aún estamos caminando, aún seguimos perfeccionándonos. Pero cuando uno hace algo incorrecto, el Espíritu Santo nos redarguye. A mí me sorprende mucho que hace una semana con una hermana, el Espíritu Santo me dijo a mí, dile que se levante y que deje de llorar. Y yo me quedé como, Señor, es primera vez que tú me dices, o para ministrar a alguien, porque muchas veces se dice, oh, que ministrar es sacar, sube y sal. No, el Espíritu Santo es el que ministra. El Espíritu Santo es el que ministra, y siempre Él ministra de diferentes formas. Perdón, hay veces que sí, el Espíritu Santo te dice, tú ya sabes cómo orar. Y uno ora lo que uno ya tiene. Porque el Espíritu Santo muchas veces también, tú ya sabes cómo orar. Es esto. O sea, ya ahí el Espíritu Santo me dice, es esto, es aquello, son los servidores de las tinieblas. Se levantó esto, se levantó el otro. Tú sabes cómo hacer. Y uno lo hace. Porque uno ya tiene el conocimiento, porque lo hemos estudiado, porque está en mi mente, está en mi espíritu. Pero muchas veces cuando una persona llega, yo no sé, el Espíritu Santo, y ahora que hay aquí, yo cómo voy a ministrar a esta persona. Espíritu Santo, sé tú ministrando. Espíritu Santo, sé tú hablando a la persona. Y de verdad que cuando me dijeron, habla con esta persona, yo dije, Señor, ok, no sé qué vas a hacer tú, dime cómo. Y cuando yo iba a hablar con esta persona, el Espíritu Santo así me dijo,
Dile que se levante y que deje de llorar ya. Yo hasta me quedé, Señor, pero, ok, sí, pero, okay. Yo me quedé como, y ahora, ¿cómo le digo? No, ahí es cuando uno tiene que tener entendimiento, ahí es cuando uno tiene que tener, porque yo no puedo decirle a la persona, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te dice, deja de llorar y levántate. Así fue como el Espíritu Santo me dijo. Pero entonces ya yo empecé y empecé a hablar con ella y yo le dije, hermana, es que Dios la quiere poner sobre sus pies. Y con ese amor, con esa paciencia, y ya que pasó como una media hora hablando con ella y diciéndole, entonces ella me dijo, hermana, todo lo que usted me está diciendo, el Espíritu Santo ya me lo había dicho. Usted me está confirmando lo que el Espíritu Santo ya me había dicho. Y yo me reí y le dije, ¿sabe usted qué fue lo que el Espíritu Santo me dijo? Yo se lo dije, pero, o sea, con prudencia, exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo. Eso fue lo que yo le dije, pero no vine a usar otras palabras. Y ya cuando ella me dijo, así el Espíritu Santo me dijo. Entonces yo le dije, ¿quiere que le diga exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo? Y ella se quedó. Le dije, entonces fue cuando yo sí le dije lo que el Espíritu Santo me dijo, pero primero empezó al camino y ya después le dije, es que el Espíritu Santo me dijo que yo le dijera que se levante y que deje de llorar ya. Así el Espíritu Santo me dijo. Y yo hasta me quedé como, Señor, yo sé que tú me estás diciendo que yo, pero, ¿sabes qué? Ok, vamos a empezar, pero, ¿por qué? Porque por eso el Espíritu Santo ya nos ha entrenado. Tampoco yo puedo llegar y decirle así, porque yo sé que como ya Dios le había hablado, la hermana pues ya es una hermana madura, entonces hubiera entendido, pero ¿qué? Si a lo mejor en ese momento, en lo que estaba pasando, aún pues como que se le olvidó la madurez. Entonces ahí donde uno tiene que tener tacto. Pero hay veces que sí, a los otros cuando uno ya les dijo o uno ya habló y uno ya usó las palabras con paciencia, con prudencia y siguen en lo mismo y luego después regresan otra vez por la misma situación. Entonces ahí sí hay veces uno ya tiene que soltar tal y como el Espíritu Santo nos dice porque ya es o reacciona porque el Espíritu Santo quiere que reaccione y ahí es donde como que se sacuden y dicen, oh, pues bueno, sí, es que ya me lo habías dicho. Yo no sé, ahí el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya le habló. Pero es el Espíritu Santo el que nos va guiando, el que nos va enseñando. Entonces, ayer y otras veces ya hemos hablado que cómo vamos a conocer al Espíritu Santo. Empezando la semana pasada, si a los que están y a lo mejor no escucharon la enseñanza de la semana pasada, vayan a la enseñanza de la semana pasada, porque ahí hablamos paso a paso cómo es empezar a escuchar desde el que apenas acepta a Cristo hasta el que ya tiene años sentado y no puede escuchar al Espíritu Santo. Vaya, escúchelo y va a ver, es una comunión, es una relación, es yo creo. Y aunque el enemigo venga a decir, no, es que no va a pasar, es que eso, cállate, diablo inmundo, espíritus inmundos, cállense, porque yo le creo a mi Dios. Porque las primeras veces hay una guerra y uno dice, Señor, yo sé que tú lo haces. Espíritu Santo, yo sé que tú me estás hablando. Espíritu Santo, ¿por qué? Porque a lo mejor todavía no se alcanza a entender con los oídos. Y uno dice, Espíritu Santo, tu palabra dice, Señor. Mira, aquí dice, yo era lo que hacía antes, yo decía, mira Señor, tu palabra lo dice, aquí dice que tú me hablas. Y yo decía, Señor, yo creo que tú me amas, yo creo que tú eres fiel, yo creo que soy la niña de tus ojos porque tu palabra lo dice, que soy tu tesoro escogido, que me tienes sentado a la diestra del Padre, que la sangre de Cristo me lavó, me purificó. Yo lo sé, Señor, yo lo creo. Y el enemigo por aquí usaba sus demonios y decía, oh, ¿y de verdad lo crees? Si mira lo que hiciste, si mira lo que haces, pero Dios en su misericordia me empezó a afirmar y yo empecé a decir, cállate diablo inmundo, cállate espíritus inmundos, cállense en el nombre de Cristo Jesús, porque la
sangre de Cristo me ha limpiado, porque su sangre ha pagado un precio por mí. Y todo lo que pasó, sí lo hice, sí, porque no te voy a decir que no lo hice, pero ya es pasado. Pero ahora Cristo lo clavó en la cruz. Allí clavó las actas de los decretos en la cruz. Así que entonces ahora yo me puedo presentar limpia delante del Padre y no hay acusación. Vete, diablo inmundo, cállate en el nombre de Cristo Jesús. Era como yo sabía orar, porque no tenía mucho entendimiento. Y con eso que los espíritus inmundos se iban. ¿Por qué? Porque yo creía, porque el Espíritu Santo estaba obrando, porque estaba haciendo crecer mi fe, porque ahora ya solo suelto la palabra. Y ya es un nivel, un crecimiento de que solo se suelta la palabra. O sea, ya el enemigo no me puede venir a decir, ¿será que sí? Eso ya no pasa. Yo suelto la palabra y yo, como yo digo, yo solo soy la resonancia, la modulación, la ondulación, el sonido del Padre. Mi voz, mi caja torácica que está dentro es la resonancia del Padre. El otro día estábamos orando por algo que está pasando y el Espíritu Santo me decía, ¿ves? Las tinieblas ponen resonancia, usan, pero tú eres la resonancia del Padre. Tú eres la voz del Padre. El equipo que tienes es la resonancia del Padre. Es la voz del Padre. El Padre tiene sus ondulaciones, su modulación, porque tú eres la resonancia. Expandes cuando tu voz sale, empieza a correr y baña toda la tierra, va a las constelaciones, va todo el universo. Tú eres la voz, tú eres la resonancia del Padre y todos los que los creen, todos los que están intercediendo contigo, son la resonancia del Padre, son la voz del Padre, son el oráculo del Padre aquí en la tierra. Y de verdad que entonces yo solamente oro para la gloria de Dios y sé que así se va a cumplir. Amén. Sé. Yo no me pregunto, no, porque eso es más, termino a veces de orar por alguien y me voy a orar por un territorio, por donde el Espíritu Santo me lleva, porque no es que yo voy nada más así. El Espíritu Santo es el que nos lleva para la gloria de su nombre. No soy mucho de sacar para el Facebook, o no soy mucho de sacar, tal vez al rato mañana ponga unos lugares donde estuvimos caminando para la gloria de Dios y esos territorios fueron libres para la alabanza de su nombre. No soy mucho de estar sacando, yo prefiero porque el cielo me conoce, los ángeles conocen mi nombre, el infierno tiembla cuando escucha mi nombre, cuando respiro, cuando me levanto a cada mañana, el infierno se estremece. ¿Por qué? Y para todos los del cuerpo de Cristo que verdaderamente tienen un entendimiento, que verdaderamente saben quiénes son en Cristo, cuando respiran, cuando se levantan, cuando oran, cuando interceden, cuando dicen en el nombre de Cristo Jesús, el infierno tiembla, el infierno se estremece. ¿Por qué? Porque ellos son conocidos en el cielo, los ángeles, el Padre, el Hijo. Todos conocen sus nombres, pero el infierno también conoce sus nombres. Y yo me recuerdo que cuando apenas estaba creciendo, yo estaba en una junta con un grupo de hermanos, que éramos como 4, creo, y yo me recuerdo que yo le decía, cuando no tenía tanto conocimiento en una iglesia donde estábamos, y estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, y yo me recuerdo que yo le dije, yo no sé, yo no quiero reconocimiento ni nada. Lo único que yo quiero es que en el cielo mi nombre esté escrito y que en el cielo los ángeles escuchen mi nombre y que Cristo, que el cielo, que el Padre, cuando mi nombre empieza o que cuando yo empiezo a interceder, cuando yo empiezo, que todo lo que los ángeles que Dios tiene a disposición para ir y derribar los argumentos de las tinieblas, ellos se muevan. Y yo le decía, pero quiero otra cosa más. Yo quiero que cuando mi nombre se escuche en el infierno se estremezca, el infierno tiembla. Y yo sé que hoy ha llegado el entendimiento. Y yo sé
que ahora cuando hablo, es más, cuando yo me despierto y respiro y le doy gracias a Dios por un día más, el infierno se estremece porque dice, se levantó esta una vez más, se levantaron los hijos de Dios una vez más, y no solamente conmigo, es con todos los que tienen el entendimiento, con todos aquellos que han creído, con todos aquellos que tienen fe. Así es, cuando ellos levantan, cuando ellos respiran, el infierno tiembla, porque dice, se levantaron estos que saben que son la voz del Padre, y que el infierno huye. Si ustedes lo pueden creer, así es. Amén. El infierno se estremece, aún el infierno no quiere escuchar ya nuestro nombre, pero para la gloria de Dios, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos guía, Dios, el Espíritu Santo es el que va con nosotros. Gloria a Dios, Padre, que estás en gloria. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos enseña, el que nos capacita. Gracias, Cristo, gracias por tu palabra, gracias porque me enseñaste, gracias porque me llevaste, Señor, al crecimiento. Gracias porque tú eres, Espíritu Santo, el que me revelaste al Cristo resucitado, al Cristo de gloria, al Cristo de poder. Gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre. Hoy oro, Padre, por aquellos, Señor, que están caminando y que aún no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Oro por aquellos, Señor, que van a escuchar esta enseñanza y que aún están caminando, Padre, pero hoy que se empiezan a examinar, empiezan a entender que solamente están caminando en un Cristo, en ese Jesús, en el Cristo ortodoxo, en el Cristo de sandalias, el que fue a la cruz, sí, pero que no se quedó en la cruz, que atravesó la cruz, que resucitó, que el tercer día se levantó con poder y gloria. Hoy que se caen esos velos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy empiezan a caer esos velos, porque hoy el Espíritu Santo empieza a revelar a mis hermanos, aquellos que piden con el corazón verdaderamente y aquellos que han creído, que empiezan a interceder, que empiezan a creer, que empiezan a decir, Espíritu Santo, yo quiero caminar en el Cristo resucitado, yo quiero caminar ese Cristo de gloria, yo quiero caminar en ese Cristo de poder. Yo no solamente quiero caminar en el Cristo que caminó en la tierra y que llegó a la cruz. Yo no solamente quiero llegar a la cruz, porque Cristo ya no está en la cruz. El Jesucristo está a la diestra del Padre sentado, porque con poder y gloria resucitó al tercer día. Hoy yo quiero caminar en el energema, y si no sabe qué es el energema, vaya y búsquelo, investigue en la energía del Cristo resucitado, en la doxa del Cristo resucitado, porque entonces entenderán el poder y la gloria del Cristo resucitado. Dice que irán, y si por alguna cosa les hicieren, porque comer cosas mortíferas, nada les pasará, porque yo oro y santifico, y yo le digo, Espíritu Santo, ves, yo no me lo estoy poniendo a la fuerza, ni me lo estoy comiendo a la fuerza, no, me están obligando a comérmelo, pero hoy yo santifico esto en el nombre de Cristo Jesús, y nada sucederá, y mirarán tu gloria, estos mirarán tu gloria, porque hoy estamos en el Cristo resucitado. Oh, gracias, Señor, gracias por el entendimiento que nos has dado, gracias porque nosotros estamos enviados por el Cristo de poder, por el Cristo resucitado, no solo por aquellos 12 que enviaste o por aquellos 70 que enviaste con la autoridad del Padre, delegada del Padre que tú tenías y que fue una autoridad delegada, no, sino ahora yo camino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Cristo, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, gracias, Cristo, porque hoy se caen los velos de hechizo, hoy se caen las vendas mágicas, hoy se cae, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy toda telaraña que había tenido al cuerpo de Cristo, que no podía ver, hoy
cae y se destruye. Hoy se quema en el nombre de Cristo Jesús. Toda larva espiritual, todo huevecillo espiritual de las tinieblas, hoy se queman en el nombre de Cristo Jesús. Y mis hermanos avanzan, aquellos que escuchen enseñanza, aquellos, oh Padre eterno, que empiezan a escudriñar y que cada día, Padre, empiezan a buscarte. Ellos, Padre, entenderán, oh Padre eterno, quién es el Cristo ortodoxo y el Cristo resucitado, y aprenderán a caminar en ese Cristo glorioso en estos tiempos para la gloria de tu nombre. Oh, te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que están en vivo, aquellos que están ahorita en vivo, aquellos que van a escuchar diferidamente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los cubro con la sangre preciosa de Cristo y declaro que cada día avanzan de gloria en gloria, de poder en poder, que se cae toda venda, que se cae todo religiosismo en el nombre de Cristo Jesús. Para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Yo levanto un machado de fuego y un muro impenetrable alrededor de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones a cada uno. Doy gloria a Dios por su palabra, porque Él nos mantiene aquí, porque Él nos sostiene para la gloria de su nombre. Bendiciones, saludos a cada uno y bendiciones.